Guardión, Juanma, Santos, eskerrik asko por estar con nosotros una vez más para analizar la jornada de traineras del fin de semana. Arratsaldeon denoi. Arratsaldeon, Juanma. Si te parece, bueno, hemos hecho un salto de 2 semanas, no pudimos hacer la semana pasada. Vamos a hacer un poco un repaso, sobre todo vamos a centrarnos en lo que es la última jornada, el último fin de semana, digamos. Antes de entrar en harina, Juanma, tenía un par de aspectos para comentarte. La regata que en el último podcast estuvimos comentando del tema de tan controvertido que fue el tema de Donosti con aquella mala mar, etcétera. ¿Ha habido alguna noticia? No sé si tienes suficiente información, en qué va a consistir. Sé que 6 clubs han sido, bueno, no sé si han abierto expedientes, sancionados, no sé cómo está ese punto, no sé qué información te ha llegado. Sí, bueno, la ACT se ha limitado a hacer lo mismo que hizo el día de la regata, a seguir cumpliendo la normativa de competición a rajatabla, cosa que algunos clubes, que siempre lo he dicho y lo he dicho en redes sociales, con esto no quiero decir de que las condiciones del mar no fueran las inapropiadas para remar en aquel momento, pero no se siguieron los cauces establecidos que establece la normativa de competición y obviamente la ACT se ve obligada a cumplir con una normativa que, recordemos, la ACT no es un ente supremo que está ahí vagando en un mundo etéreo, sino que son los propios clubes socios los que forman la ACT y las normas están aprobadas por ellos en asambleas constituidas legalmente. Entonces tienen que cumplir con la legalidad y obviamente cuando unos clubes se han marchado, que no es lo mismo negarse a competir que marcharse, aunque el matiz puede que para algunos sea diferente, pero o sea, es muy diferente, ¿eh? El negarte a remar una competición que abandonarla porque crees que el campo de regatas no reúne los requisitos y demás. Eso luego se alegará ante el juez de competición y veremos qué es lo que se determina, pero no se está haciendo más que cumplir con la normativa, independientemente de que las condiciones aquel día no fueran las adecuadas, que todos lo sabemos, pero habría que haber esperado, haber seguido lo que el comité técnico determinara después de esa media hora, etcétera, etcétera, cosa que no se cumplió, o entiendo que no se cumplió, ¿eh? Y ya te digo que con esto no quiero decir de que es que las chicas tienen que haber salido al agua por narices y tal, no, nadie está diciendo eso. Simplemente que hay una normativa y creo que aquí nadie, ni entrenadores, ni clubes, ni directivas, se tienen que saltar una normativa aprobadas por todos ellos. Perfecto, sí, es un tema que, bueno, que estuvo un poco tapado o callado varios días y luego saltó la noticia de un día para otro que ese tipo de sanción, aunque creo que, bueno, que los clubs también, no sé, salvo que tengas otra opinión, lo han llevado de una manera bastante discreta, es decir, tampoco ha habido grandes manifestaciones y... Como debe ser. Yo interpreto Correcto. que debe ser así. Correcto, correcto. Y luego 2 temas más y ya entramos a analizar un poco la Liga Euskotren y la Liga Euskolabel del fin de semana. Hay dos apartados que yo creo, no sé si estás de acuerdo, en que hay más de una voz que está comentando de que hay ciertas lagunas en lo que es la normativa correspondiente a la regata de traineras y hemos tenido en las últimas jornadas un par de episodios que un poco han dejado entrever igual esa falta de normativa, ¿no? Por un lado, por ejemplo, igual te acordarás enseguida si te hablo de estos dos momentos concretos de competición. Si no, corrígeme si la información no es correcta la que doy, ¿eh? Guetaria, no me acuerdo si era Ciervana o quién era la otra, la segunda trainera involucrada. Justo antes, escasos metros antes de acabar la regata, se pegan las palas. El de Keitio. Entonces, correcto, en Lekeitio. Entonces, el tema está que no hay sanción. Entonces, hay gente que está opinando de que en el mundo del remo, yo opino así también, es decir, un abordaje, igual no sé si la palabra es exagerada, pero es decir, un choque de palas, yo creo que de todas tiene que haber algún tipo de sanción, sea para un equipo, sea para otro, porque hay, digamos, ya se llega a un punto de cierta gravedad en el momento en que una de las traineras o las dos tienen que abandonar
o tienen que dejar su remada por el hecho de que se han chocado y eso les ha impedido seguir con el ritmo que tenían de palada. Y lo raro es que muchas veces vemos que sacan banderas azules porque por la popa una trainera se acerca demasiado cuando tampoco corre excesivo peligro, y otras veces se ve que se chocan las palas y no pasa nada. Eso por un lado, ese aspecto. Y el segundo aspecto que te quería comentar era lo de San Juan, que también ha habido quejas por parte de su entrenador. Es decir, los jueces, cuando hay dos traineras que están adelantadas a una otra que está en la misma tanda, que tienen que ponerse en la popa de esas dos traineras para dar las indicaciones con la bandera, sea babor o estribor, pero la queja viene de que esa misma fueraborda está, digamos, perjudicando lo que es el bogar por las olas que está provocando, el bogar de San Juan que venía por detrás. Entonces, yo creo que son situaciones, no sé, igual tú que llevas muchos años en el mundo del remo, que igual este invierno sí que hay aspectos que deberían, no solo aspectos extradeportivos, como puede ser lo de las chicas, ¿no? ¿Qué hacer en una situación de mala mar o de tal? Sino incluso dentro, porque traineras que las dos se encuentran fuera de sus calles, digamos, que les han sido asignadas, que hay un choque de remos, etcétera, me da la sensación de que nadie tiene claro cómo actuar en esas situaciones. Bueno, ¿Qué opinas de las dos? Sí, creo que especialmente esto viene motivado porque hay una ausencia de normativa. Obviamente al final el remo no deja de ser algo vivo, ¿no? Y aunque lleve más de 20 años ya la ACT y mucho más las regatas de traineras, pero estamos viviendo en una época de hipercompetitividad en que los equipos y en este caso los patrones, que son los que llevan el timón de la trainera y fijan los rumbos, apuran al máximo cualquier condición que la mar les pueda permitir ganar un segundo o medio segundo, porque están las cosas tan igualadas que al final eso puede decantar la victoria a favor de uno o a favor de otro. Yo creo que hay una falta de, precisamente eso, de normativa, porque hasta ahora quizás no se habían dado estas situaciones o no se habían dado situaciones tan a menudo como esto. Y claro, la normativa sí que te dice qué equipo tiene derecho a la hora de defender su calle, a la hora de posicionarse y ocupar su calle cuando un equipo invade la tuya, ¿no? Tú tienes preferencia. Pero ¿qué pasa como en estos casos que me estás contando, en que los dos equipos están bogando fuera de su calle? ¿Quién tiene preferencia? Ahí la normativa no habla de ese caso, porque es un caso bastante peculiar, ¿no? Las típicas cruzadas que vemos para aprovechar precisamente, valga la redundancia, la ola cruzada, y se cruzan bien de la calle 1 a la 4, de la 4 a la 1, esas cruzadas que suele haber en algunos campos, como precisamente el de Lekeitio, que es un campo que suele tener bastante ola cruzada, o el de Getaria, que hemos visto también unas empopadas terribles, ¿no? Salirse mucho de la linealidad que te marca el campo de regatas para aprovechar luego y hacer unas buenas empopadas. Ahí el reglamento, la normativa de competición no te lo deja claro. Entonces, tiene que ser el buen parecer del árbitro, intentar hacer, que es lo que te dice la normativa, perjudicar lo menos posible a ninguno de los dos. A veces el árbitro, quizás unas veces por pecar por exceso y otras veces por defecto, pues pasan estas cosas, ¿no? Es muy fácil acordarse de los errores de los árbitros, pero yo creo que suelen tener como norma general más aciertos que errores. Lo que está claro es que, bueno, las olas a veces te juegan una mala pasada. Lo hemos visto en varias ocasiones en esta temporada. Hemos visto varios errores de patrones con las olas, aquel famoso de Donostiarra en Castro, como el Proel, a la hora de ir a trincar con la ola, pues bueno, no calculó bien, y ese error, pues fíjate lo que le supuso, ¿no? Más de medio minuto de pérdida de tiempo. Ahí no decimos nada y lo consideramos como un lance natural dentro del juego, porque solamente se ve un equipo afectado. Pero cuando hay dos equipos de por medio, obviamente es diferente, ¿no? Porque siempre tendemos a decir que si se ha beneficiado a uno, que si se ha perjudicado a otro. Yo creo que son lances del juego que se pueden pulir perfectamente. Ahora, de ahí hacer un drama terrible, yo creo que los jueces intentan hacerlo lo mejor posible sin perjudicar a nadie. A veces se equivocan, a veces se aciertan,
Nos quejamos también cuando van en plan acoso detrás de una embarcación, cuando está muy cerca y todos somos conscientes de que no hay peligro inmediato y aún así los jueces mandan separarse por precaución y también lo criticamos. Creo que hay que ser un poquito justos, ¿no? Y que los Lo de jueces San hacen Juan, lo entonces, mejor ¿qué lo posible. ves? Un poco que Lo no de había... San Juan, lo de San Juan sí que, claro, como también estaban fuera de su calle y San Juan venía por detrás, entiendo perfectamente la crítica, ¿eh? Y creo que es una crítica totalmente razonable, pero está falto de regulación, es el problema. La crítica está muy bien hecha y yo creo que es un toque de atención a tener en cuenta, como bien decía Joseba, el entrenador de San Juan, para tenerlo en cuenta en futuras decisiones del ACT, cambios normativos, pero claro, es que tampoco le podemos exigir peras al olmo. La normativa da hasta donde da. Lo hemos visto en el caso de la regata de Donostia y lo estamos viendo normalmente. Lo importante de todo esto no es que suceda o que se repita, sino que se tome cartas en el asunto y se legisle mejor. Tú entonces eres de la opinión que este invierno igual, entre las tareas, debería ser igual ponerle, digamos, normativa a toda esta casuística que se puede dar, ¿no? Decir, oye, ¿qué hacemos en caso de que dos traineras se peguen y las dos estén fuera de calle? Pues igual habrá que Claro, acordar claro, algún tipo de sistema de que todo el sí. mundo sepa a qué atenerse. Eso, quién tiene preferencias y igual el que esté más próximo Por eso es. a su calle real. Eso es. Claro, luego vendrán circunstancias. Bueno, y si uno va por la calle cero, que también se puede remar en la última. Claro, Es claro. que, claro, la casuística es tan amplia y se da en tan pocas ocasiones, porque no estamos hablando de que es algo que suceda todas las jornadas, que al final el problema de todo esto es que si esto lo olvidamos, el año que viene puede volver a pasar. Claro. Entonces, ya que ha pasado y sabemos que hay un precedente, lo normal es que se sienten los clubes y valoren si creen que es necesario regular esto. Porque si ellos valoran que no es necesario regularlo y hay que seguir dejándolo a la libre interpretación de los jueces, pues seguiremos teniendo polémicas de estas año tras año. Pero yo creo que no voy a decir fácil, pero se puede regular, ¿no? Pues lo que te digo, pues igual dando prioridad al club que esté más cerca de su calle o al que vaya por delante. Pero, bueno, hace poco también se habló a principio de temporada sobre el tema de esta ayuda a corregir los rumbos que se estaba valorando por parte de la CT, esta ayuda a los patrones de las indicaciones de los jueces por un sistema de luces y demás. Bueno, como todo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, que si eso desvirtúa el remo, que si tal. Bueno, si queremos un deporte profesional cada día mejor y más exacto, pues claro, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a los años 60, 70? ¿Quitamos la foto finish? ¿Quitamos Hombre, es que yo creo que todo lo que se gane para que el deporte sea lo más justo y equitativo, aunque sea tecnológico, yo creo que no va en detrimento de la esencia del propio deporte, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Omar, si te parece, vamos a entrar ya a analizar un poco la competición. Bueno, llevamos cuatro regatas, digamos, que no hemos comentado, pero sobre todo nos vamos a centrar en lo más próximo, que han sido las últimas dos banderas de Ondarroa y de Hondarribia, que tuve la oportunidad de presenciar allí en in situ. Entonces, bueno, la liga, para echarle un vistazo, tenemos a Orio con, bueno, lo que además, unas declaraciones que hizo Zavala a la ETB, que más o menos decía que, con todo el respeto a los contrarios, pero que la liga estaba sentenciada. Es verdad que tiene que pasar. Yo creo que ni siquiera con ni siquiera llegando último en alguna regata, Orio puede perder esta liga, yo creo, porque tiene un margen ya de 23 puntos respecto a Ciervana, con Orio 145, Ciervana 122, Bermeo, que tampoco se puede dormir en los laureles porque está tercero con 111, pero Guetaria está solo a 3 puntos con 108. Digamos, ese sería un poco el podium, la tanda de honor de la liga. Tenemos a Hondarribi, que parece que es una embarcación joven que viene para arriba con 105, cerca de la tanda de honor. Donostierra se ha quedado ahí en término medio con 99 y luego ya hay un hueco grande. Dos traineras, bueno, serían 4 traineras en una zona bastante tranquila, digamos. Estaríamos Ondarroa, Lequillarra y Santurce con 54, San Juan con 50, que también, aunque no está haciendo una temporada demasiado brillante, pero está en una situación tranquila respecto a posibles problemas de descenso. Y aquí está la guerra, abajo. Las dos gallegas empatadas con 37 puntos. Y bueno, alguna aliciente tiene que tener la liga y desde luego lo que pasará entre estas dos traineras va a ser una de ellas.
Si te parece, Juanma, una vez visto esto, mira, simplemente de la liga, aquí simplemente un comentario. Respecto a Orio, es decir, los entrenadores podrían tener, digamos, dos posibles estrategias, ¿no? Una, decir, oye, bueno, es verdad que viene dentro de poco, dentro de 15 días, viene la bandera de Zarauz, que es en el calendario una de las más importantes, pero sí que algún entrenador podría jugar, digamos, ya teniendo la liga atada como tiene Orio, podría jugar ya a empezar, digamos, a pensar en la concha, ¿no? Digamos, a darles menos regatas a cierta gente, más descansos, tal. Pero, digamos, bueno, conociéndole tú como le conoces a Iker Zabala y alguna declaración que leí ayer mismo en WhatsApp, que pasaron una entrevista que le hicieron, y bueno, pues el entrenador de Orio está ya con la mente puesta en batir el récord del año pasado de victorias. Entonces, simplemente eso, bueno, un poco lo que te decía, ¿no? Es decir, podrías apostar por totalmente, digamos, ir controlando un poco el esfuerzo de los remeros y ya llegar con la liga en el bolsillo totalmente, bueno, descansados bueno, con mucha energía, o hay otros que dicen, no, aquí la mejor manera de llegar es semana a semana ganar y autoexigirte, no sé si es autoexigirse demasiado, como ha hecho Zabala, de decir, no, vamos a intentar batir el récord del año pasado, que eran 16, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué opinión tienes? Es decir, un Orio que tiene la liga sentenciada a mitad de temporada, digamos, queda algo menos de la mitad, pero con 23 puntos de ventaja. No sé, un poco, ¿qué opinas del decir, no, más leña al fuego? Es decir, vamos a autoexigirnos ganar 16 o incluso si podemos alguna más, para poner el récord de victorias en la liga y luego sabiendo la cita importante que le va a quedar a Orio, que va a ser la concha. Yo creo que Orio y sobre todo el espíritu competitivo de Iker Zabala, que es el mismo que tenía en Bermeo, que es el mismo que tenía en Santurchi, o con los anteriores clubes que ha pasado como entrenador, yo creo que lo sigue manteniendo en Orio. El espíritu de Iker Zabala se da por todas, no es ni mucho menos conservador. No lo considero un entrenador conservador y creo que está en pleno derecho de querer ir a por todas, ¿por qué no? Si tiene un fondo de armario enorme, ¿no? Tiene un bagaje detrás que es que con eso cualquier entrenador firmaría por tener ese equipo, ¿no? Si lo acompañas de un entrenador con hambre, con ganas y que además confía en el potencial de su equipo, es decir, que sabe que no va a flaquear hasta el final, ¿por qué no apostar por todo? Hay gente que le puede llamar arrogancia, hay gente que le puede llamar... Sí, el titular, claro. sé que el titular de que puso la ETV suscitó algún tipo de comentarios, no lógicamente en Orio, pero sí que hubo cierto, claro, gente, la palabra que has dicho tú, no, gente que dijo, joder, que sobrado, ¿no? A mitad tal, pero es que es la realidad, es decir, viendo que es la trinera mejor, que casi para ganarles, incluso que jueguen en peores condiciones, se está viendo que a veces no es ni suficiente para poder ganarles, ni suficiente, es decir, entonces es lógico que opine lo que opina y es la realidad, es decir, un equipo tan regular y con tanto potencial y más que según avanza la temporada parece que ya cogen todavía más confianza y digamos que les puedes pillar en un renuncio igual en julio, ahí en las primeras regatas, que todavía igual el bloque no está hecho, pero ahora en agosto ya esa trainera se ve que va. Entonces, bueno, pues ¿ves posible mejorarlo del año pasado o ya es algo muy, muy complicado? Estaríamos hablando, creo, si no me equivoco, de que tienen un margen de 2 derrotas, ¿eh? O sea, cuando digo derrotas es 2 regatas que dejen escapar. Es muy, muy difícil, ¿eh? Hombre, Orio ha tenido ahora una racha que ha igualado la mejor racha que llevaba hasta ahora en esta temporada, 4 victorias consecutivas en dos fines de semana consecutivos, cuatro victorias, y yo creo que factible es. Al igual que el año pasado, sigo diciendo que el problema que se afronta Orio es que no tiene un solo rival. Es decir, la igualdad que hay entre Ciervena, Donostiarra, Hondarribia... simplemente nos vamos a las estadísticas, ¿no? Te coges quienes han quedado segundos esta temporada y vemos que han quedado, quiero recordar de memoria, Ciervena, Donostiarra, Guetaria, Hondarribia, Bermeo. Bermeo se ha llevado además 3 banderas. Es decir, está peleando con rivales muy, muy fuertes continuamente.
Porque un día te puede fallar Donostierra, pero Hondarribia no perdonará, o te fallará Guetaria, pero no perdonará Ciervena. Entonces, mantenerte con esos 5 rivales o 4 rivales, mantenerte ahí arriba es muy, muy complicado, porque ya no es solamente que tú remes bien, que lo haces, sino que se te tiene que dar unas condiciones casi, casi perfectas del campo de regatas, de la calle, etcétera, etcétera. Y hemos visto cómo Orio en estas últimas jornadas no le ha tocado precisamente ni la mejor tanda, hemos visto los cambios climatológicos, ni la mejor calle en algunas ocasiones, y aún así, no voy a decir que ha arrasado, porque ha tenido que sufrir, les he visto sufrir muchísimo para llevarse la victoria, pero en algunas de las últimas 4 regatas, de estos 2 últimos fines de semana que no hemos hablado, Orio ha pasado en algunas regatas en tiempos de cómo iba, por ejemplo, la tercera Ciaboga a cómo han acabado, o sea, unas remontadas espectaculares con todo en contra, incluso con el propio viento. Entonces, a mí eso me parece tener un equipo muy, muy bueno. Correcto. Vamos a analizar rápidamente tanda por tanda. El sábado tuvimos en la primera tanda la victoria de Santurci, un segundo puesto de San Juan y en este caso el tercer puesto fue de el Club Chapela y en último lugar Ares. Y aprovechando un poco de cómo va la temporada, un poco, bueno, lo previsible, ¿no? Ondarroa, Mar, es verdad que Ondarroa también, no sé por qué, por las fechas o por el campo de regateo, pero sí que es verdad que es de los campos de regateo donde más se da el posible cambios de condiciones entre tandas. Es verdad que ellos ganaron en los de Casa Ondarroa hace, no sé si 2 o 3 años, ganaron desde la primera tanda. Esta vez ha sido un pequeño milagro porque incluso los compañeros de ETV, Azcárate decía bien empezada la tanda de honor, que probablemente las 4 traneras de la tanda de honor iban a acabarlo en los 4 últimos puestos de la regata. Y fíjate por dónde que, bueno, pues un segundo largo, o sea, el segundo largo malísimo de tiempo que daba por hecho que Donostiarra se iba a adjudicar la bandera, bajó un poquito el viento y al final Orio, ante todo pronóstico, ganó la bandera. Respecto a los analizando los que están compitiendo en la primera tanda, Juanma, un poco algo que te llamó la atención, bueno, un poco la dinámica de todo el año, ¿no? Al final, un poco, bueno, una San Juan que parece que este año le va a tocar sufrir, no, digamos, apenas está teniendo regatas donde para lucirse, digamos. Una Santurci que, bueno, que está cumpliendo con las expectativas de inicios de año, es decir, no pasar ningún problema y bogar en esa primera tanda en los puestos de adelante o incluso en ciertas regatas en una segunda tanda. Y luego la lucha encarnizada que vamos a ver hasta final de temporada de las dos, a ver quién va al descenso y quién va al playoff. Sí, bueno, la verdad que San Juan está en su propia guerra, ¿no? San Juan yo creo que es el único que tiene, como dices, un colchoncito cómodo, aunque no se puede despistar de puntos respecto a los demás, y su guerra no es ni estar en la segunda tanda, ni es aguantar, dar solidez a un equipo de gente muy, muy joven y quizás dentro de 2, 3 años, pues igual empezará a estar con unos resultados tipo a los que tiene ahora mismo Ondarroa o Lequicherra, ¿no? Asentado en la segunda tanda y, ¿por qué no? Quizás hasta soñar más alto, ¿no? Entonces San Juan tiene que trabajar eso y no centrarse en las peleas desde abajo cuando no te afecta. Con los gallegos ya sabíamos que, bueno, pese a que no habían participado en competiciones de pretemporada junto con el resto de clubes vascos, pues no tenemos ningún cántabro esta temporada, estaba ese desconocimiento de ver cómo funcionarían y bueno, aunque todas las quinielas les daban como últimos, estar un escaloncito un poquito más bajo, hasta que no hubiera un enfrentamiento directo, pues yo por lo menos no quería poner la mano en el fuego y bueno, pues el tiempo nos está dando la razón de que están un poquito más abajo. Al final que Ares una vez quede por delante de Santurce o San Juan o incluso por algún equipo más y otro día luego a Chapela, si al final tú tienes que mirar la media de puntos que vas sacando, ¿no? Y eso te lo dice la tabla de resultados. En una liga tan larga, un resultado puntual, como si incluso Ares gana mañana una bandera, si no te vas a salvar de a lo que estás condenado, ¿no? Porque luego el resto, tu tendencia es la que es.
Entonces yo creo que más o menos ahí está todo cantado. Y Santurchi, por lo mismo, lo que tiene que buscar es una solidez, una estabilidad e ir pensando sobre todo en trabajar de cara al futuro, trabajar un poquito la cantera para quizás pues tener menos dependencia de gente foránea y quizás hacer un proyecto un poquito más ilusionante tipo el de Hondarribia o San Juan, pero bueno, que eso ya son palabras mayores, ¿no? Porque estamos hablando de un nivel de canteranos estratosféricos para las medias que tenemos habitualmente. La segunda tanda tuvimos la victoria de Donostiarra, que casi, bueno, pues rozaron, digamos, la victoria general, porque al final, bueno, pues una actuación muy, muy buena de Orio, se les quitó la bandera en el último momento. Teníamos un segundo puesto de Ondarroa, tercero Ondarribi, que al igual que Santurci bogó por la calle que nadie quería, que era la calle 1, y un último puesto en la tanda de la Lequicharra. Aquí igual un poco me gustaría preguntarte por, bueno, Ondarribi, entre que le tocó la calle mala y teniendo en cuenta que el día siguiente tenían en casa, bueno, tampoco yo creo que era la mejor regata para testearles, porque, bueno, yo creo que estaban más con la cabeza en el día siguiente en lucirse como lo hicieron que en otra cosa, ¿no? Y más por esa calle. Donostiarra, un poco sí, es un sí, pero no, ¿no? Es decir, es una trainera que puede dar momentos de brillantez, es decir, y sobre todo en la mar, ¿no? Son gente que en un momento dado le puede complicar la vida a cualquiera, pero igual están pecando de irregularidad, ¿no? No es una Uh -huh. Donostiarra que semana a semana pueda estar allí delante. Hay semanas que te pelean y hay otras regatas que se quedan ahí, ¿no? Sí, bueno, lo estamos viendo ya desde la pasada temporada, ¿eh? Esto es un poquito un déjà vu de lo que pasó la pasada temporada, que vimos como Ciervena de repente tenía 2, 3 jornadas muy buenas, Donostierra, que se llevó además la bandera en su propia casa, tenía de repente ahí una iluminación. Este año de momento solamente ha sido Bermeo el que ha conseguido subirse el trapo a la popa de la trainera. Lo que se me hace extraño es que solamente haya sido Bermeo el que lo haya conseguido, porque yo creo que calidad hay y que oportunidades todos han tenido. Pero quizás ese plus de diferencia, que es lo que está haciendo que Orio esté un poquito por delante, ese pequeño pico de diferencia que haga pues que en la regata de Ondarroa pues le haya, entre comillas, entiéndeme, robado la bandera a Donostierra o ayer a Hondarribia en su propia casa, ¿no? Ese pequeño plus que a veces se saca, muchas veces incluso en el último largo, pues está haciendo que las victorias se decanten a favor de Orio y no a favor de estos equipos, que son muy grandes equipos y yo creo que tienen mimbres suficientes como para llevarse una bandera en cualquier regata, pero no les está cuajando. Si no es por H es por B, se están quedando sin poder coger el trapo, ¿no? Y yo creo que merecido lo tienen cualquiera de ellos, desde Guetaria, Hondarribi, Donosti, cualquiera de ellos tiene capacidad y equipo como para hacerlo. Y vamos con la última tanda, que fue un poco la más, bueno, espectacular en el sentido, al final, Orio, que yo creo que es lo que hay que pedirles, ¿no? Cuando tienes a los rivales de la tanda de honor, a ver qué nivel das con ellos, independientemente de los factores externos, como puede ser el viento, etcétera, que ahí ya, bueno, compites contra otras tandas, pero sí que es verdad que Orio dominó de cabo a rabo su propia tanda y para sorpresa de la mayoría, logró, bueno, en el último largo, con un poco se calmó bastante lo que era el viento en contra, pues ahí aprovecharon e iban dentro digamos, de una diferencia de que les permitía soñar con la regata y ganaron. Aquí, aprovechando, bueno, Orio ganó la tanda, segunda hizo Ciervana, tercera hizo, en este caso, Bermeo, y Guetaria hizo cuarta en esta última tanda. Me gustaría que valoras un poco las dos traínas vizcaínas, es decir, un poco, casi se puede decir que ha sido un cruce de expectativas, ¿no? Es decir, una Ciervana que en julio ha estado muy flojo y que la mayoría opinaba que, bueno, se esperaba más. Es verdad que sí que ha dado un salto para arriba, ¿eh? Bueno, está mostrando bastante regularidad y está mostrando, yo creo que hasta más velocidad de regateo de lo que se veía hace un mes, por ejemplo. Y luego, no sé si qué opinas del caso Bermeo, es decir, no sé si es justo lo contrario, es decir, empieza muy bien, empieza a ganar la segunda regata, la contrarreloj de Bilbao, gana otra bandera más, luego le toca la tanda buena allí en Guecho y consigue la tercera bandera, pero sí que es verdad que llevamos 2 o 3 fines de semana
bueno, pues que no, parece que no acierta, ¿no? Del todo. No sé si lo achacas a las calles, no sé si achacas a cargas de trabajo, no sé si achacas igual un poco a falta de confianza cuando 3, 4 resultados empiezan a no salir bien. No sé, ¿cómo valoras estas dos traineras, Ciervana y Bermeo? Bueno, Ciervena y Bermeo, todos sabemos que este año han sufrido bajas significativas, han tenido que tirar de algunos canteranos, pues que igual todavía no están dando el rendimiento óptimo, pese a ser muy, muy buenos. Les Ujú. falta todavía un poquito de tiempo para madurar. Bermeo, por ejemplo, tiene fuera a Mikel Oara Arteta, que está participando en el campeonato internacional la semana pasada, Ujú. y en cambio lo tiene en plantilla, ¿no? Y es un remero del que no puede disponer para dar descanso, además canterano, que no puede dar descanso a los que tiene. Ujú. Entonces, por diferentes circunstancias, yo creo que están un poquito sobrecargados al respecto. Y eso que tienen más o menos el mismo número de canteranos que Orio. Pero quizás los canteranos de Orio están un poquito más trabajados, sobre todo porque vienen de muchos de ellos de la trainera B, que eso para un equipo da mucho, o incluso de pasar por algún otro equipo de ARC. Y bueno, quizás vienen un poquito más pulidos, un poquito más curtidos, y les está haciendo pues que el colchón que tiene de margen con esos canteranos, que al final son los que te condicionan mucho a la hora de confeccionar la tripulación, Orio lo tiene quizás un poquito más fácil, y Bermeo y Ciervena pues están un poquito más atrapados, ¿no? En cuanto te flojea uno o dos canteranos, no tienes margen para mantener el nivel óptimo de competitividad. Ujú. Das un pasito para atrás. Yo creo que es normal, al final son clubes que el tema de la cantera pues lo tienen bastante complejo, y, pero no creo que sea un mayor problema, porque les hemos visto grandísimas actuaciones a ambos, y de hecho Ujú. Bermeo se ha llevado 3 banderas y no han sido precisamente por casualidad. No, 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 mucho menos, mucho menos. Y bueno, hay regatas de este mismo fin de semana, bueno, ya hablaremos luego al final, pero bueno, van a tener que remar digamos, tanto en como si fuera ciclismo en llano como en montaña, es decir, van a ser ría, no todo, pero la contrarreloj de Pasaya, y luego va a tener la mar el domingo a la mañana en Guetaria. Entonces, bueno, pues oportunidades de nuevo para poder mostrar su potencial. Vamos a analizar rápidamente el domingo, bueno, una de las, no sé si, ¿qué opinas? Yo creo que es una de de los campos de regateo más atractivos que hay en la ACT. Por un lado, por la cercanía de poder ver, porque yo estuve allí, bueno, suelo estar todos los años, pero la verdad es que, bueno, siempre consiguen un muy buen ambiente en Hondarribia. La verdad es que llevan años, aunque ahora mismo, bueno, hay un cambio de ciclo total, pero sí que es verdad que todos los años consiguen llenar todo lo que es el espigón de la playa, gente en la arena de la playa que tiene a 30, 40 metros, no más, las balizas. O sea, es algo bonito porque casi, casi meten las traineras en la propia playa. Y bueno, ambiente y bueno, sí que es verdad también un poco siempre condicionado por el viento, ¿no? Al final, según por dónde role el viento y teniendo ahí Jaizkibel, pues bueno, pues hay calles, la 3 y la 4, que normalmente suelen tener cierta ventaja respecto al viento, pero bueno, esta vez ha sido más suroeste. La verdad, yo estaba allí, el viento pegaba bastante del suroeste. Y bueno, eso, antes de nada decir eso, Hondarribia chapó porque estén ganando, estén disputando banderas o estén en pleno cambio de ciclo como es ahora este año. Pues mira, la gente les apoya, se ve todo el pueblo volcado y la verdad es que es una auténtica gozada. Primera tanda condicionada por los resultados de la víspera en Ondarroa. Teníamos a Guetaria, que ganó la tanda. Tenemos a Ares, que hizo en este caso segunda. Tercera hizo Chapela, y en este caso la última San Juan, que ya hemos comentado un poquito también alguna queja que hubo respecto a la actuación de los árbitros. O sea, algo, pues, ¿qué viste aquí en la primera tanda sobre lo esperado, no? Tampoco, bueno, sobre lo esperado. Sí, San Juan, un poco eso, víctima de la irregularidad, ¿no? Porque al final sí que muchas veces he estado delante de las dos gallegas, pero esta vez no pudo. sí, yo creo que el puesto de San Juan fue el que más me sorprendió. Guetaria no estaba en su tanda, clarísimamente. Salió a hacer su regata y es lo que tenía que hacer, olvidarse de sus rivales. No iba con ellos la guerra. Ya
Ya desde la primera ciaboga ya estaba desmarcado completamente, podía elegir la calle, ir por donde quisiera, y la guerra estaba entre Ares y Chapela, ¿no? San Juan, bueno, pues tuvo esa mala suerte de que no consiguió despegarse de los clubes gallegos y eso al final encima le lastró por esa intervención arbitral que yo entiendo que fue lícita, pero que acabó pues lastrando un poquito las aspiraciones de San Juan de quizás alcanzar a los gallegos, que yo no la veía como para poder alcanzarles, pero bueno, quién sabe si igual hubiera recortado 1 o 2 segundos, que si los de la tanda siguiente no hacen mejores tiempos, pues le hubiera servido para añadir algún puntito más, ¿no? Que siempre viene, todo lo que sea sumar siempre viene bien. Aquí no solamente interesa quedar por encima de tus rivales directos, que eso es lo principal, sino apañar todos los puntos posibles. Y fue quizás lo que me descolocó un poquito, pues esa actuación de San Juan, que yo me esperaba que fuera un poquito más fuerte, ¿no? Y hubiera acabado o metido entre los dos gallegos o por delante. En la segunda tanda, que fue un poco similar a lo que pasó con Donostiarra la víspera, pero aquí con el protagonista de casa, con Hondarribia. En este caso, bueno, bogó Bermeo por la calle que nadie quería, que era la 1, hizo tercera, Itxaso Coama, en este caso Santurce hizo cuarta, Hondarribia primera, y durante muchos minutos de la tanda de honor con opciones de poder llevarse la bandera de casa, y en este caso Lequiquiara, que por centésimas logró un segundo puesto por delante de Bermeo. Aprovechando un poco el análisis de esta tanda, me gustaría preguntarte, que antes no lo hemos hecho, de Hondarribia. Es decir, hoy en el Diario Vasco creo que he leído, y le doy toda la razón del mundo, el presidente, el Dueyen, que decía, valorando hoy o ayer, no sé, tengo duda, pero bueno, valorando la regata del domingo, la que organizaban ellos, decía que para Hondarribia ese segundo puesto olía a victoria. Y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, sí. Un club que al final se puede prever que tiene años difíciles por delante, porque le han dejado digamos, gente que, bueno, veteranos que tienen 100 banderas a sus espaldas, gente de casa, que la ETV también algún reportaje hizo respecto a gente que ahora roza los 21, 22 años, ahí tiene una camada bonita, pero, es decir, el año pasado les tocó sufrir, este año también se preveía que les tocaba sufrir, pero yo creo que un sufrimiento mucho más llevadero, porque sí que hay momentos de la temporada que están brillando. No llegó la bandera porque Orio está como está, y Orio, bueno, pues al final, a poco que las condiciones se le pusieron a favor en el último largo, pues sí que metió 9 segundos, o creo que metió de distancia, pero el poder estar con gente de casa, con gente de esa edad, hasta el último momento, pudiendo, con opciones de ganar la regata, ganándole en tu tanda a todo un Urdaibai, ganándole también, bueno, a Lequiquiara, que estaba al lado, y al resto de equipos, excepto Orio, no sé, la valoración parece positiva, ¿no? Es decir, parece que es una trainera que el próximo año, o sea, que los siguientes años puede volver a situarse cerca, aunque sea de los gallos tipo Orio, tipo Bermeo, ¿no? Es que Hondarribia ya está cerca de los gallos. Es que Hondarribia no ha dejado nunca de ser uno de esos gallos. Que el año pasado quizás estuvo un poquito flojo, que este año no está en su mejor momento, pero ha estado varias veces en la tanda de honor. O sea, y ya digo que no es de casualidad, ¿no? Tiene un equipazo que quizás está un poquito por detrás, porque no está necesitado de canteranos, como es el caso de Ciervena o Bermeo, que está un poquito falto de canteranos, y las rotaciones, pues bueno, al final acabas cargando a esos pocos que tienes. Hondarribia está sobrado de canteranos. Sí. Y mantener con la gente de casa el mismo nivel que un Bermeo, el mismo nivel que un Ciervena, el mismo nivel que cualquier otro, incluso que Guetaria, que el número de canteranos está por detrás de Hondarribia, yo creo que es para quitarse el sombrero. Creo que la gente se obsesiona en exceso con el tema de las banderas, la titulitis, ¿no? Hay que tener un título, hay que tener algo que ratifique el que somos buenos, que no, que la mayoría de los aficionados o los que llevamos muchos años en esto sabemos diferenciar cuando un club es bueno, pero es que hay otro mejor, pero eso no te quita aquí a ti un ápice. Te pongo un ejemplo muy evidente, ¿no? Todos hemos oído hablar el nombre de Dani Pedrosa en motociclismo. ¿Cuántos grandes premios ganó Dani Pedrosa? Claro, es que le tocó lidiar con un Márquez, le tocó lidiar con un Rossi, le tocó lidiar con el otro español, con Jorge Lorenzo, con verdaderas máquinas, con motos
terribles de grandes y a los cuales era muy complicado acceder. Pero Pedrosa ha pasado como uno de los grandes motoristas de este país. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el remo? Quizás porque nos identificamos mucho con el club de nuestra casa, ¿no? Y siempre queremos tener esa demostración nuestra de decir, tenemos una bandera como si la bandera la hayamos conseguido nosotros, cuando la han conseguido un equipo que entrena, que sufre, que tal, que realmente no tiene nada que ver con nosotros, simplemente que representa a nuestro pueblo. Y yo creo que la gente se obsesiona demasiado con las banderas y no da el mérito que merecen los logros que consiguen equipos pues como Bermeo, como Hondarribia, que aunque no se lleven muchas banderas o ninguna durante la temporada, están segundos, terceros o cuartos, ¿no? Que ya es todo un mérito y muchas veces con las plantillas que tienen. Si te parece, Juanma, llevamos 40 minutos de podcast. Vamos a analizar lo que es la Liga Euskotren. Aquí, bueno, la parte de arriba, la noticia es la de siempre, es decir, un dominio total y absoluto de Arraun Laguna, que incluso yo creo que se puede permitir con la calidad y los vatios que atesora, pues se puede permitir incluso bogar en peor tanda o peor calle, porque les cuesta muchísimo a las rivales poder ganarlas en este caso, porque de hecho lleva un pleno este año, 96 puntos, Tolosa 73, tenemos San Juan con un muy buen tercer puesto, las Bateleras con 57, Orio, que con un fin de semana más que digno, bueno, pues ha igualado a Astillero, pero en la tabla ya se ha puesto en la mitad superior, en el cuarto puesto, en la tanda de honor. Astillero empatado con Orio con 50, Ibaica en zona tranquila con 44, y luego tenemos Donostiarra y Zumaia. Yo creo que, bueno, aquí al final la incógnitas al final es, yo creo, si a nivel, en la parte de arriba es si Arraun Laguna dejará escapar alguna de las que quedan, porque tampoco recordemos que la Liga Euskotren son menos banderas que la Liga Euskolabel de los hombres. Y luego la parte de abajo, no sé qué opinas de si Zumaia va a tener algún tipo de opción ante una eventual mejora. Es decir, bueno, sí que este fin de semana ha logrado algún buen resultado que le ha permitido sumar puntos, pero claro, estamos hablando de 6 puntos respecto a la Donostiarra y no quedan tantas regatas. Entonces, no sé si crees que la superioridad de Arraun le va a permitir hacer el pleno, es decir, ganar absolutamente todas las banderas este año. ¿Y qué opinas de la parte de abajo? Es decir, si ves que ya promociona Donostiarra y desciende Zumaia, o 6 puntos pueden ser alguna regata de mar, tipo viento y tal, puede haber cierto chance o cierta opción para Zumaia. A ver, opciones siempre hay. Siempre hemos dicho y lo hemos defendido desde el principio de temporada, que no hay ningún equipo imbatible. Para eso tendría que ser un equipo que acabara, no sé, a medio minuto de todas, ¿no? Cosas que he visto, por ejemplo, a veces en la Liga Gallega, que había una trainera, sobre todo femeninas, o a veces en la Liga B, en la A ya es menos probable, en los cuales un equipo arrasa todo. Bueno, lo estamos viendo en la Liga A de la Gallega, que Cabo, creo que salvo la regata inicial, ha ganado todas las regatas de Liga. Eso suele pasar normalmente por eso, porque son ligas con un poquito menos de nivel, y en cuanto uno tiene una pequeña mejora, esa mejora les hace ser casi imbatibles, ¿no? Es lo que le está pasando a Arraun Lagunac. No estamos viendo las mismas diferencias, por ejemplo, que creo que lo hemos comentado alguna vez, que la mayoría de las regatas Arraun Lagunac está ganando por 8 o 10 segundos, alguna menos. Sí, pero en Hondarribia ganó 8 a Orio. Claro, pero es que entre el segundo y tercero y cuarto no está habiendo esas diferencias. Estamos viendo cómo hay un grupo por detrás de Arraun Lagunac que está más o menos todos en un margen de competitividad bastante similar, y Arraun Laguna que está un pasito por encima. Sí. Pues con un equipo así es muy complicado, salvo que se te tuerza mucho las cosas, un error muy grave en una ciaboga, una calle malísima y que cambie las condiciones del mar y una penalización. Es muy difícil, que eso no quiere decir que sea imposible. Más que nada por los tiempos, ¿no? que se están dando, y las remontadas, porque hemos visto a Arraun Laguna llegar con 2-3 segundos de diferencia a balizas exteriores y acabar ganando por 8 o 10. O sea, le ha remontado en un largo. Y luego, segundo, que tienen
un segundo largo buenísimo, buenísimo, extraordinario. No solo que son competitivas en el primero, sino que tienen un segundo largo demoledor. Y claro, es que eso es inalcanzable, ¿no? Casi para cualquiera cuando tienes una regata tan corta de solo 2 largos. Porque si fuera 4 largos, con sus 3 diabogas, bueno, ahí pueden pasar muchas cosas, pero con 2 largos, a nada que no te separes de la cabeza en el primer largo, con un final tan demoledor, eres casi imbatible, ¿no? Y es el potencial que le veo a Ramón Laguna, que tiene un segundo largo que es terrible de potente. Y luego, respecto a los de la parte baja de la Abajo, tabla, Donostiarra, yo, Zumaia. sí, yo creo que se han invertido los papeles, ¿no? Donostiarra empezó un poquito flojeando, un poquito recaneando, y Zumaya empezó en una zona, no voy a decir cómoda, pero bueno, más o menos estable. Ahora se han invertido esos papeles, Donostiarra parece que le ha cogido la medida a la competición, se ve más cómoda, mientras que Zumaya está adoleciendo, se está empezando a poner nerviosa, empieza a cometer más errores, y yo creo que eso lo va a pagar porque es una competición, como bien dices, más corta, y se queda sin margen de maniobras. Orio ha sabido reaccionar a tiempo después de ese comienzo de temporada un poco que tuvo ahí convulso, después de ese final de temporada también convulso, y yo creo que ha sabido reaccionar a tiempo, ha tenido regatas muy, muy buenas. El otro día tuvo un pequeño error La bueno, Ciaboga, que sí. sí, que le hizo perder ahí un poquito, pero bueno, tampoco fue determinante, y yo creo que puede perfectamente meterse en estas últimas regatas como equipo fijo en la tanda de honor, sobre todo aprovechando la irregularidad de Astillero, ¿no? Que Astillero tiene momentos de mucha brillantez, tiene un gran equipo, pero no mantiene la regularidad como lo está manteniendo Orio desde mi punto de vista. Juanma, para ir terminando, te voy a preguntar sobre lo que nos viene y unido a eso, sobre el tipo de campo, el tipo de competición que vamos a ver, sobre todo el sábado. El domingo a la mañana, Guetaria, bueno, mar abierta, con sus condicionantes como siempre, el viento, la marea, las olas que normalmente suelen ser que entran de estribor y te llevan normalmente de la 1 hacia la 4, pero bueno, ya veremos un poco cómo transcurre esa regata de Guetaria. Pero te voy a preguntar por un tema específico el sábado. El año pasado fue una de las regatas que Orio perder, llegar segundo, perder es de decir mucho, ¿no? Pero hizo segundo, ganó Ciervana el año pasado. Entonces, me gustaría preguntarte por el factor psicológico, es decir, es una regata, como sabrás, que salen allá por donde el club de San Juan, bogan hasta puntas, Uh -huh. salen un par de minutos a la mar, dan la ciaboga y vuelven. Es verdad que el año pasado yo estuve allí viendo y llamó la atención que a la vuelta las estrategias eran totalmente diferentes. El recorrido que hizo Orio casi pegado a lo que era digamos, la zona de... Fue por la derecha casi pegando a San Pedro, digamos, y las demás fueron por la mitad del campo de regateo. Bueno, pues sería una estrategia que lo hicieron entre Arambarri y Zabala. Pero bueno, mi pregunta va por el tema psicológico, es decir, ¿tú crees que cuando una trainera, como es este año o el año pasado Orio, está marcando distancias, está imponiendo un poco su poderío, ¿no? Estoy un escalón por encima de los demás? ¿Tú crees que esos equipos que cuando están alineados en la salida y temen, entre comillas, una salida, o que Orio dice, ya se nos están yendo, 1 segundo, 2 segundos, una trainera, el hecho de que estas traineras vayan sin verse una a otra en contrarreloj, ¿tú crees que aumenta las posibilidades de los rivales, en el sentido de que no les tenemos al lado? Es otra modalidad diferente a la competición en línea. Hay un poco, ¿crees que se abre más el abanico a no tener a un rival tan fuerte al lado y poder ver que normalmente se te va a alargar y les vas a perder de vista? El hecho de ir contra reloj, ¿eso igual aumenta la posibilidad de que haya alguna sorpresa? ¿O lo ves parecido? Es decir, el que es fuerte en línea normalmente en contrarreloj también te va a empezar a marcar distancias. O ya te digo, porque el año pasado sucedió, ¿eh? Uh -huh. Ciervana le cogió bien, le fue aguantando y en el último tramo le ganó. Entonces, no sé si ese factor, el no verse uno al lado de otro, o el no ver que se te está marchando, si eso un poco, bueno, pues a nivel anímico a los remeros, digamos a los rivales de Orio en este caso, les viene mejor, o puede ser la ocasión, como Donostiarra, como Hondarribi, igual Donostiarra, para dar un poco la campanada. Y Ciervana y Bermeo, lógicamente, esas dos, las vizcaínas, primero las vizcaínas, Bermeo y Ciervana.
de decir, ostras, hoy contrarreloj, aquí te puedo ganar yo. Sí, bueno, la verdad que una contrarreloj siempre se tiende a decir que el que sale por detrás lleva ventaja porque sabe los tiempos que están marcando sus Sí, rivales directos, ¿no? Pero lo hemos visto en la única contrarreloj que se ha disputado hasta ahora, en la Ría de Bilbao, como Bermeo se llevó además con bastante claridad sí. la regata. Quizás precisamente aprovechando eso que Zurinaga tiene la ría muy pateada, es de allí, es de Sestao, Mm, la ha mamado toda su vida, sabe quizás leer mejor las corrientes y yo creo que, bueno, pues en un campo tan complejo como es la Bahía de Pasaya, como tú bien dices, que no tiene nada que ver la salida de puntas una vez que sales, que puedes tener más oleaje, que es ya mar abierto, a la estrategia que quieras hacer aguas adentro, que es una ría, no nos olvidemos que tiene sus corrientes, hay que ver cómo está la marea, si está achicando agua a la bahía, que además es una bahía grande, con lo cual descarga mucha agua y hay mucha corriente por la zona central cuando está bajando o al revés cuando está entrando. mm. Yo creo que aquí el patronaje va a decir mucho, salvo que haya una estrategia impuesta que yo creo que no se la sube. Lo comentarán con el entrenador, la estrategia de cuál es mejor, cuál es peor, pero al final el patrón cuando esté allí va a ver cómo esté la mar, va a tener una serie de sensaciones sobre el timón, va a ver cómo se mueve el agua, va a ver el viento cómo le da y optará por una cosa u otra, ¿no? Porque creo que todos tienen su libertad. Y la verdad que creo que son regatas muy técnicas, muy de jugar al gato y al ratón, de esconder tus estrategias, a ver si vas por el centro, si aprovecho mejor esta corriente. Cuando ves que vas por detrás, intentar hacer algo diferente que no está haciendo tu rival. Mm. Bueno, es un poquito jugar casi al ajedrez, ¿no? Cosa que en el campo de las regatas en línea ya te condiciona el factor calle, que hasta el último largo no puedes moverte a tu libre albedrío, Mm. aunque tengas 4 o 5 segundos de diferencia, cruzarte el campo de regatas en la primera, segunda, tercera calle, largo es absurdo, ¿no? Porque son metros. Luego tendrías que ganar muchísimo con ola, con viento para recuperarlo, pero ya en el cuarto largo sí que vemos esas jugadas, ¿no? Mm. Aquí yo creo que tienen mucho más juego los patrones de saber leer el mar, saber leer las corrientes y buscar la estrategia que pueda darte esos 2, 3 segundos o un segundo que, que te decante como ganador, ¿no? Entonces yo creo que es más de estrategia que otra cosa. Pues Juanma, lo veremos el sábado y el domingo, lo comentaremos la próxima semana. Luego nos vendrá la doble cita de Zarauz, que este año se atrasa un poquito en el calendario, solía ser justo el fin de semana que viene en las fiestas patronales de Zarauz. Este año va a ser el 22-23 de agosto. Tendremos la salida a Galicia, la segunda salida, el parón de la Concha y ya las dos últimas jornadas de Bermeo y la de la Ría de Bilbao. Pues tampoco queda tanto. La verdad es que el verano va volando y para cuando nos demos cuenta ya estaremos en las citas ya o en los momentos clave del año ya. Es tanto la Sí, bandera de la Concha como los momentos clave que se va a decidir, bueno, los descensos, los playoffs de Bermeo y de Bilbao, etcétera. Una Pues vez oye, un pasado el placer. Ecuador, una vez pasado el Ecuador de la liga, salvo casos, por ejemplo, como el de Ares y Chapela, que están ahí en una máxima igualdad, o alguno más, cuando ya vemos las diferencias de puntos que hay, ya más o menos, salvo hecatombe, más o menos ya sabemos cómo va a acabar la liga. Sí, sí, Entonces, sí. eso a mí, personalmente, no me resta ni un mínimo de interés por la liga, ¿no? Es decir, al contrario, yo disfruto con cada regata, aunque sepa quién la va a ganar o intuya quién la puede ganar, porque una regata no solamente es el que luego ondea el trapo, que está muy bien, sino son esos 20 minutos que te hace vibrar con cambios de calle, con mil luchas, a ver quién coge. Yo disfruto lo mismo con la segunda tanda que con la tanda de honor. Entonces, no sé, el simplificarlo todo a que Orio y Arraun ganan, yo creo que es ser demasiado simplista, ¿no? Son muchas más cosas, cada club tiene sus objetivos, los objetivos de Orio y Lequicharra, o sea, de Ondarroa y Lequicharra, no tienen nada que ver con los de Orio o Ciervana. Entonces, simplificar una liga y decir que es un aburrimiento porque Orio se lleva y Arraun se llevan todas las banderas, me parece que es simplificar mucho y sobre todo minusvalorar el trabajo del resto de equipos, entrenadores y demás que están ahí peleando, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, porque al final ya sabemos lo sacrificado que es
y al final también eso, el mérito de gente que lleva desde noviembre entrenando y que por diferentes circunstancias pues no consigue la bandera, pero bueno, el mérito está ahí y lógicamente eso, al final lo que has dicho tú, hay incluso tandas que la tanda de honor se lleva la bandera, pero resulta que has disfrutado mucho más por la primera o por la segunda, por la igualdad o porque las condiciones Eso de la es. mar estaban más propicias para coger la ola y hemos visto diferentes empopadas, etcétera. Eso Ujú. totalmente de acuerdo. Pues Juanma, 54 minutos de podcast. Muchísimas gracias una vez más por analizar con Guipúzcoa Gaur la jornada de traineras. Y bueno, y eso, te esperamos la próxima semana y veremos, a ver, regata de ría, regata de mar, lo que nos depara y bueno, y poco a poco vamos consumiendo la temporada. Eskerrik asko, Joma. Nada, es que ricasco soy. Zuei, zuri agur.